Verónica me pidió que charláramos un ratito sobre la situación de la seguridad social y yo me permití agregar un poco este título, ¿no? Porque ustedes saben que hoy en el ámbito de la política sanitaria hay una discusión instalada respecto de la necesidad de una reforma del sistema. Y yo pregunto entonces cuál, porque aparentemente y por lo menos por lo que los medios dicen, existe un enfrentamiento ideológico entre dos grupos, cosa bastante habitual en Argentina. Pero justamente quise hablar un minutito sobre esto y referirlo a esto porque, a ver, cuando se habla de reforma en Argentina, siempre se piensa en el sector de la seguridad social. Y yo personalmente creo que si bien la seguridad social requiere una reforma, indudablemente, como ahora ustedes van a ver, se piensa mucho menos en otra reforma que para mí es imprescindible, que es la reforma del sector público, nacional, provincial y municipal, que para mi gusto es la que desencadena alguna de las inequidades que el sistema tiene. Bueno, dicho esto, miren, cuando hablamos de una reforma tenemos básicamente tres aspectos, ¿no? Uno político, que yo ahí lo resalté, tiene que ver con los valores y que creo que es básicamente la disputa que existe aparentemente en estos dos sectores ideológicamente en pugna. A mí los medios, en especial en las últimas horas, me asignaron pertenencia a uno de los dos sectores, se equivocan absolutamente, yo estoy totalmente de acuerdo con la reforma. El tema es cuáles son los valores que se van a imponer a esa reforma, ¿verdad? En segundo lugar, un aspecto económico que tiene que ver con el modelo de financiación de la reforma. ¿Cuánto se va a gastar? ¿De dónde va a venir la plata? ¿Cómo se va a asignar? ¿Cuáles van a ser los modelos de pago? Que esto es un tema que además a ustedes como entidad representativa de los médicos les interesa claramente. Y un tercer aspecto que es el tema técnico, que también a ustedes les interesa claramente, que tiene que ver con cuál es el modelo de atención que se va a desarrollar, ¿verdad? En el tema político, bueno, recordarles simplemente, que no hay que recordarlo, ustedes lo conocen y lo sufren como yo, la salud ha estado fuera de la agenda política y fuera entonces de los valores de la política tradicional. El sistema tiene una enorme fragmentación y segmentación jurisdiccional y hay ausencia de un Estado rector. Cuando digo ausencia de un Estado rector, digo básicamente que más allá de que el ministerio se llame ministerio, se llame secretaría, lo que hay es una ausencia de poder para ordenar el sistema concretamente. Y esto hace que el sistema termine siendo inequitativo e ineficiente. Desde el punto de vista económico, hay una enorme segmentación por nivel de ingresos, tenemos un enorme gasto, pero parece que hay subfinanciamiento, ahora lo vamos a ver, y la pregunta es, ¿el sistema está quebrado? Y desde el punto de vista técnico, tenemos básicamente dos aspectos que creo que hay que mencionar. Uno, que tenemos un PMO que no tiene ningún criterio de priorización, y tenemos una atención primaria de la salud débil o inexistente a lo largo de todo el país. Miren, a pesar de todo eso, nosotros vivimos o tenemos el privilegio de vivir en uno de los pocos países de América Latina que tienen el mayor acceso y la mayor cobertura. Y cuidado que esto no es menor, para quienes conocemos por nuestro trabajo o el conjunto de los sistemas de América Latina, hay muy pocos países, yo diría que no más de 4 en América Latina, donde un ciudadano puede acceder gratuitamente a la atención en el sector público, sin ninguna barrera más allá de las geográficas que tenga o de los problemas de ineficiencia que el sistema tenga. Esa es la foto del sistema de salud argentino, no nos vamos a detener acá, simplemente me voy a detener porque, bueno, esta es la foto de la fragmentación, ¿no? Cada uno de esos 6 bloques que tenemos ahí
tiene poca comunicación entre sí, y además de tener poca comunicación entre sí, cada uno de ellos tiene un financiamiento absolutamente vinculado a cada sector, ¿no? Y con poca movilidad entre uno y otro. Y como les decía, Argentina tiene 70%, tenía antes de la pandemia por lo menos 70% de su población con algún tipo de cobertura, ya sea de la seguridad social o de la medicina prepaga, y hay otro 30% que tiene cobertura del sector público nacional, provincial y municipal, lo cual hace, como les decía, que Argentina está entre los países de mayor cobertura de la región. Hay muy pocos países que alcanzan este nivel de cobertura. Es decir, más allá de Cuba, de Costa Rica, de Uruguay y de nosotros, no hay otro país en la región que tenga este nivel de cobertura que yo les planteo aquí. Y la otra imagen importante es la de la inequidad, que la foto más fuerte de la inequidad es esta, que es que el programa médico obligatorio, es decir, la garantía legal de cobertura, está solamente vinculada a la Seguridad Social Nacional y a la medicina prepaga. En un caso por la ley 23660 y en el caso de la medicina prepaga por la ley 24754. Ahora, lo que llama la atención en esto es que los más pobres de los argentinos, que son los que están en este sector, en el sector público, ellos no tienen la garantía del programa médico obligatorio. Y esto es un cuestionamiento muy fuerte a la ética incluso del sector, ¿no es cierto? Muy bien, dicho esto, veamos realmente qué pasa en Argentina con los resultados. En el gobierno anterior se habló mucho de la cobertura universal de salud, ustedes recuerdan. La cobertura universal de salud es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Y estas organizaciones plantearon una forma de medir los avances en la cobertura universal de salud a través de un índice que se mide anualmente en 200 países de todo el mundo. Estos son los 4 bloques de indicadores que, como ven, son muy sencillos, muy elementales respecto a cómo avanzan los países en la cobertura universal. Y fíjense cómo está Argentina. Miren, este es el resultado. El índice va de 0 a 100. 100 son los que funcionan mejor. Y de allí para abajo. Argentina está en la mitad. Fíjense, está acá. Pero está muy por abajo incluso de otros países de la región que tienen mejores indicadores en esa medición, ¿no? Que por supuesto tiene sus arbitrariedades, como toda medición, pero que es una forma de comparar, ¿no? La otra es que si bien a Argentina le va bien, hace mucho tiempo que estamos estancados en nuestros indicadores. Y acá les doy 2 muestras. Miren, esta es la tasa de mortalidad infantil de algunos países de la región, medida entre 1934 y 2018. Esta última columna muestra la disminución total anual porcentual que ha tenido ese indicador. Y fíjense que Argentina, si bien ha disminuido y hoy tiene un dígito de mortalidad infantil, es el país de la región que menos ha disminuido porcentualmente ese indicador. Digo esto porque en función del volumen de gasto que tenemos, no parece lógico esto, ¿no? Mucho menos si lo comparamos con Chile, que es un país mucho más inequitativo que el nuestro, mucho más inequitativo que el nuestro, y que ha logrado un descenso muy marcado de la mortalidad infantil, como ustedes ven. Lo mismo pasa para el caso de la expectativa de vida al nacer. Acá está medida entre 1960 y 2018, donde fíjense lo mismo, Argentina está por abajo del aumento global de la expectativa de vida al nacer y está muy por abajo de otros países de la región, lo cual habla de un estancamiento en los avances del primer objetivo de cualquier sistema de salud, que es mejorar las condiciones de salud. Si lo queremos ver desde un punto de vista más clínico, ¿qué pasa con el sistema en términos de su eficacia?
y de su inequidad. Este es un ejemplo. Nosotros la semana pasada presentamos en la universidad un estudio que hicimos en el año 2020 sobre el estadio del cáncer de mama en Argentina. Es una de las causas de muerte más importantes en el sector. Fíjense ustedes que, en primer lugar, Argentina, si bien se ha mantenido estable en los niveles de mortalidad por cáncer de mama, si uno lo compara con el resto de los países de la región, somos el país que en los últimos 10 años menos disminuyó la mortalidad. Y esto es llamativo porque en esos últimos 10 años ha habido avances tecnológicos en términos de diagnóstico, de tratamiento y demás, que han hecho que todos los países hicieran descensos importantes. México y Argentina son los dos únicos países de la región que han disminuido, pero no en el mismo ritmo que el resto de los países de la región. Y cuando uno avanza sobre Argentina específicamente, lo que encontramos en el estudio nos sorprendió. No nos sorprendió, pero nos golpeó duramente. Fíjense ustedes, en Argentina, el 60% de los cánceres de mama en el sector público se detectan en estadios tardíos, mientras que en el sector privado ese número es de la mitad. Y esto es grave porque la supervivencia de una mujer en esta condición, con esta condición, como ustedes saben, es muy diferente. La detección en el estadio tardío habla de un 25% de sobrevida a los 5 años, y la detección en estadios tempranos habla de un porcentaje de sobrevida del 90% a los 5 años. Esto es grave porque, a ver, yo alguna vez escribí un artículo y suelo repetirlo, que me parece muy gráfico. Es decir, no hay nada más vergonzoso para una sociedad civilizada que el hecho que una persona se muera en función del lugar donde nace o el lugar donde vive, ¿no? Y las diferencias entre las provincias en Argentina realmente es brutal. Cuidado que esto no es achacable solo al sistema de salud, sino que, como ven acá abajo, es decir, hay algunas cosas hoy que se habla tanto del problema de género. En Argentina había que prestar atención a esto, ¿no? Fíjense que casi un cuarto de las demoras en la consulta por cáncer de mama está relacionado con postergación de esa consulta por la atención de problemas laborales o familiares por las mujeres, ¿no? Lo cual reivindica su papel como cuidadoras centrales de la familia, y evidentemente esto las pone en una situación muy desventajosa en términos de la atención, no solo en cáncer de mama, acá lo hemos graficado para eso, sino también en general en su atención en el conjunto del sistema. El otro aspecto que sí tiene que ver con el sistema es este, ¿no? Y que tampoco es admisible. Fíjense, le preguntamos en una encuesta a los 22 referentes más importantes que tienen los 40.000 casos de cáncer de mama por año en Argentina, cuáles eran, si había habido interrupción de suministro de drogas mayor a 3 semanas. Y fíjense que la diferencia entre el sector público y privado está 70-10. Y la otra cosa terrible es eso que ven al costado, que en el sector privado el tiempo promedio de demora desde el diagnóstico hasta la cirugía es de 18 días, y en el sector público es de 50 días. Y esto también tiene que ver con la mortalidad. Por eso les comentaba el tema de la inequidad y la ineficacia del sistema es brutal. Bueno, dicho esto, vamos a ver qué pasa con el sistema de seguridad social en Argentina. Y cuando yo les decía, miren, uno de los problemas para la reforma es que todos se fijan en el sistema de seguridad social y se fijan poco en el sistema público, acá se los voy a graficar con este cuadro que muestra el gasto en salud como porcentaje del PBI entre 1995 y 2017. Fíjense que Argentina gastaba en esos momentos 9.4 del Producto Bruto Interno, pero fíjense que el gasto fiscal, es decir, lo que ponen los gobiernos nacionales, provinciales y municipales para salud, es 2.7, es muy poquito.
es el que menos pone de los tres grandes subsectores, es decir, del público, de la seguridad social y del privado. El de la seguridad social pone casi 4 puntos, el sector privado, el gasto de bolsillo, tiene 2,9, y el sector público pone muy poco. Y fíjense, cuando digo falta de rectoría de la Autoridad Sanitaria Nacional, fíjense cuál es la asignación, el 0,5 del Producto Bruto para el Ministerio Nacional. Es muy poco, es decir, un ministerio que no tiene poder en una república federal donde la salud está reservada a las provincias y que además no tiene poder de fuego desde el punto de vista presupuestario para tratar de asistir a esas provincias con el traslado de bienes y servicios, evidentemente es un organismo desprovisto de poder, más allá de que se llame ministerio o se llame secretaría. Cuidado que siempre menciono que esto, porque ahora con esta lucha de la grieta y demás, todo lo tuvo culpa del gobierno anterior y para el anterior la tuvo el anterior, ¿no? En salud no es así, en salud hace 20 años que estamos igual, ¿no? Desde la democracia que estamos igual. Y este cuadro lo prueba, fíjense cómo evolucionó entre 2010 y 2017 en algunos países de la región el gasto fiscal en salud. Y fíjense ustedes que acá está Argentina, fíjense que Argentina, el triángulo es 2017 y la rayita es 2010. Fíjense que en Argentina no se ha movido ese presupuesto fiscal. Si lo quieren ver en números esto, les puedo decir que hay un estudio que muestra que entre 1995 y 2017, en los países de América Latina, el gasto en salud aumentó a razón de aproximadamente el 4%. En Argentina, en ese mismo lapso, descendió en términos constantes 0,68. Así que no es un problema del gobierno actual, sino que es un problema de que la salud salió de la discusión de la política en Argentina. El otro tema que les decía es gastamos mucho. El tema es si alcanza, porque a ver, cuando se plantea la discusión sobre la seguridad social, sobre las obras sociales en Argentina, la primera idea que viene a la cabeza es la de la corrupción, ¿no? Y, bueno, no, el sistema está así porque está podrido por la corrupción. Yo no niego que la corrupción exista en el sistema, sería tonto negarlo. El problema es que este sistema, como les voy a demostrar en unos minutos más, así lo maneje la Virgen María, es decir, no tiene posibilidades de funcionar porque con los fondos que tiene no alcanza para cubrir todas sus necesidades. Por supuesto que la corrupción aumenta esa situación, pero cuidado que la situación es muy crítica. Miren, ustedes saben que en la universidad, junto con Prosanity, una consultora, medimos todos los años el costo del programa médico obligatorio. Es ese librito que ustedes tienen allí y que pueden acceder a él si quieren en la página web de la universidad. Y de paso aprovecho y paso un aviso, el miércoles 5, el miércoles próximo, vamos a presentar el costo del programa médico obligatorio en tiempos de pandemia. Es decir, vamos a ver con números reales cuánto realmente influyó la disminución de la atención de prácticas habituales y cuánto aumentó en función del costo de insumos COVID el programa médico obligatorio a lo largo del año pasado. Va a ser el miércoles 5 a las 18 horas. Pueden inscribirse en Mi Salud, en la página web. Me parece que es un tema interesante ante esta situación que ustedes describían tan crudamente recién antes de que empezara. Miren, en el programa médico obligatorio del año pasado, lo que vimos es que para el costo del programa médico obligatorio, solo el 25% de las obras sociales estaban en condiciones, con su recaudación habitual, de cubrir el programa médico obligatorio. Esto significa que de las 290 obras sociales, solo 74 recaudaban lo suficiente para cubrir el programa médico obligatorio. Y lo grave es que como muchas de las que recaudan mucho son obras sociales pequeñas, ojo que solo el 21% de los beneficiarios del sistema, de los 16 millones de beneficiarios que tiene el sistema, está en una obra social que puede cubrir con su recaudación propia
el programa médico obligatorio. Es decir, que solo 3 millones de los 16 millones de argentinos que tienen una obra social sindical están en condiciones de ver cubierto el programa médico obligatorio. Cuando a esto, que es la recaudación, le agregamos los subsidios que vienen del Fondo Solidario de Redistribución, que es dinero también de los trabajadores, fíjense que el número de obras sociales se duplica. Pero aún así, duplicado y todo, fíjense que solo 7 millones de beneficiarios, es decir, menos de la mitad de los beneficiarios, están cubiertos o pueden ser cubiertos con esa recaudación. Esto se expresa claramente, si ustedes entran en la página de la Superintendencia de Servicios de Salud, ven esta realidad, que es que hay más de 120 obras sociales hoy sindicales que están en estado técnico de quiebra. Es decir, no están en condiciones de asumir los compromisos. Muy bien. Esta también es una situación histórica. Nosotros medimos esto desde hace más de 11 años, pero acá puse el cuadro de lo que está pasando del 2016 acá. Cada vez son menos las obras sociales que están en condiciones de cubrir el programa médico obligatorio. Lo cual, repito, habla de que más allá de las condiciones de corrupción que el sistema pueda tener, acá hay un problema estructural respecto a los fondos que maneja el sistema que hacen que la situación se vaya incrementando. Esta es la foto de las obras sociales provinciales para el año 2020. Acá están las 24 obras sociales provinciales. Todas las que están en rojo son obras sociales para las cuales la recaudación exclusiva de aportes y contribuciones no alcanza para cubrir el programa médico obligatorio. Es decir, que 17 de las 24 obras sociales no están en condiciones, con la recaudación que tienen, de cubrir el programa médico obligatorio. Bueno, esta cruda foto también se traslada al PAME. Estos son los resultados financieros del PAME, el otro gran monstruo de la seguridad social, en millones de pesos argentinos constantes de 2019. Fíjense que los resultados financieros del PAME han sido siempre negativos a lo largo de los últimos 10 años, pero si yo sacara la foto de los últimos 30, sería igual. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, a ver, al PAMI la manejaron siempre giles que no conocen el tema de la gestión, la manejaron siempre corruptos que no conocen el tema de la gestión, o existe alguna, porque cuidado, acá hay gente de todos los colores políticos, ¿eh? Es decir, o hay un problema de diseño del sistema que hace que el resultado tenga que ser siempre preguntas a responder si queremos hacer una reforma. Acá está cómo evolucionó la cobertura de salud de las obras sociales en Argentina entre el año 2004 y el año 2019. Miren, la cobertura de las obras sociales nacionales en ese lapso aumentó casi 8 puntos. La cobertura de las obras sociales provinciales aumentó 5 puntos. Y la cobertura del PAME aumentó 3 puntos a lo largo de ese lapso, el número de dos. Ahora, cuidado porque ese aumento que parece tan importante de las obras sociales sindicales, cuidado porque hay que ver aumento a punto de partida de qué, porque este es uno de los motivos del desfinanciamiento del sistema. Fíjense cómo evolucionó el empleo en ese lapso, el empleo registrado en Argentina, que es de donde sale la plata para la seguridad social. Mire, los asalariados privados disminuyeron en este lapso casi 1,5 puntos. Los asalariados públicos crecieron 26%. Y el aumento más grande se da en 2 sectores. Miren, los empleados de casas particulares, 30%. Y los monotributistas y monotributistas sociales, en casi el 42%. Esto es lo que aumentó el trabajo en Argentina. Y cuidado, lo menciono porque justamente estos dos conglomerados, el empleado de casa particular y los monotributistas y monotributistas sociales, tienen un régimen de aportes que es muy inferior al de los trabajadores formales. Y esta es una de las razones del desfinanciamiento del sistema.
Ahí lo ven, crecimiento para los sectores desagregados, cómo aumentó el crecimiento de beneficiarios, pero fíjense que para un crecimiento de las obras sociales del 43% entre el 2013 y el 2019, los monotributistas en ese lapso aumentaron 421%. Es decir, que todo este aumento se dio a punto de partida de trabajadores monotributistas. Y esta es la razón del problema, porque como ustedes saben, el sistema de monotributo tiene un problema muy serio, muy serio. Ustedes saben que tiene tres componentes, que es el del impuesto, el de la jubilación y el de la obra social. Estos valores son al 31 de diciembre de 2019. Y acá están todas las categorías de monotributo. Por supuesto, el impuesto y los aportes a la jubilación son crecientes con el salario o con el ingreso presunto del monotributista. Pero para el caso de la obra social, el aporte es exactamente igual para el tipo que en esos momentos ganaba 100.000 pesos por año, que para el tipo, perdón, por mes, al tipo que ganaba 11.000 pesos por mes. Esto contradice fuertemente un principio básico de la seguridad social, que Guillermo conoce muy bien cuando cursábamos en la UIS, que es un principio básico de la seguridad social es que quien más gana más aporta y quien más necesita más recibe. Fíjense que para el caso de este sistema, el señor que menos gana, que es de la categoría A, aporta el 6% de su salario, mientras que el señor que más gana, que es este que está en la categoría H, aporta el 0,71 de su salario. Es decir, que el sistema está claramente mal implementado y basado en un principio que contraría un principio básico de la seguridad social. Esto se ve claramente en este cuadro, donde ustedes ven en las barritas celestes, desde el comienzo del sistema de monotributo, cómo aumentaron los ingresos, que prácticamente no se han movido, y cómo aumentó en azul acá el porcentaje de monotributistas. Es decir, que el ingreso de monotributistas al sistema es una de las causas de desfinanciamiento del sistema, claramente. Lo ven acá con toda claridad. Miren, para que lo entiendan bien, en rojo está 2018, en azul 2019. Miren, para los trabajadores, si hacemos el promedio de todos los trabajadores que tienen seguridad social, el promedio era en el año 2019 1.826 pesos por mes. Pero el ingreso de los monotributistas y de las casas particulares era 620, es decir, un tercio del promedio del sistema. Es decir, que cada vez que ingresa un monotributista, el sistema pierde 2 veces sus aportes. La otra cosa interesante para ver acá es qué pasa con los jubilados que se quedaron en el sistema y no fueron al PAM. Fíjense que para 1.826 pesos, que era en esos momentos el ingreso promedio, el ingreso de un jubilado para la obra social era de 516, era un tercio. Con lo cual esto también explica la razón por la cual las obras sociales no quieren recibir jubilados. Y la tercera cosa interesante para ver es que el resultado de la libre elección, implementada a fines de los 90, no fue un sistema equitativo, sino que fue un sistema dirigido básicamente a los que más ganan. Fíjense que los que desregularon tienen en promedio un ingreso de aportes de 3.030 pesos, que casi duplica el aporte de los trabajadores que se quedaron en las obras sociales. Este esquema muestra claramente el desequilibrio financiero que el sistema tiene. El otro aspecto que es necesario ver y analizar para una reforma es para qué tenemos 290 obras sociales. Porque fíjense ustedes que en 60 obras sociales está el 80% de los beneficiarios de la seguridad social. Y en 162, en casi la mitad de las obras sociales, está el 97% de los afiliados. Entonces la pregunta es ¿para qué queremos 290 obras sociales?
Mucho menos cuando hay, como ustedes ven acá, un número de obras sociales que tiene menos de 5.000 beneficiarios, lo cual pone en serio riesgo, y ustedes esto lo conocen bien, la posibilidad de instrumentar pools de riesgo que hagan sostenible el sistema. Es decir, que tenemos cerca de 100 obras sociales, un poco más, que son desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista económico absolutamente insostenibles. Y se siguen creando nuevas obras sociales. Entonces, este es un tema a discutir fuertemente. El otro aspecto que quiero mencionarles es, porque también tiene mucha discusión pública, siempre se menciona, a ver, le están dando plata a las obras sociales. Miren, al sistema de obras sociales nunca en la historia de su creación el Estado le puso un peso. Al único que le puso plata es al PAMI, pero a ningún otro componente del sistema de la seguridad social el Estado le puso plata, sino que siempre le quitó plata. Ustedes saben que aproximadamente el 15% del aporte de los trabajadores va a parar a un fondo que se llama Fondo Solidario de Redistribución, sobre el cual tiene manejo el superintendente de Servicios de Salud, que se presta para tres cosas básicamente. Una de esas cosas es lo que se llama SUR, que es lo que está acá en azul, que es el Sistema Único de Reintegro, que es el sistema por el cual las obras sociales acceden a tecnología de alta complejidad y después reciben de parte de la superintendencia una devolución de ese monto a partir de este Fondo Solidario de Redistribución. Fíjense, acá hay una serie del 2006 al 2019, donde se ve claramente que el dinero de ese fondo destinado al pago de prestación de alta complejidad ha disminuido fuertemente. En segundo lugar, se destina a una cosa ahora que se llama integración, que es lo que está acá en amarillo, que es el sistema que implantado en el año 2017, por el cual se paga en forma automática el gasto de discapacidad de los afiliados de las obras sociales. Fíjense ustedes que ese monto es el que más ha crecido en los últimos años. En forma muy importante se está llevando actualmente casi el 40% del monto total del Fondo Solidario de Redistribución. Para que tengan idea de valores, el fondo hoy recauda en el orden de los 9.000 millones de pesos mensuales. Y aproximadamente el 40% se lo lleva la discapacidad. Esto no está mal, porque esto lo prescribe la ley 24.901. El tema a discutir es que de ese 40% que se lleva la discapacidad, casi la mitad son gastos de educación y de transporte. Y solo el 50% restante es gasto de prestaciones de salud. Entonces la pregunta es, ¿debe seguir pagando un fondo de salud prestaciones que no corresponden a salud? Mucho más cuando incluso esto contradice la definición de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, que no la considera una enfermedad. Mucho más cuando, si yo les digo, miren, la mitad se gasta en educación, el Ministerio de Educación de la Nación tiene un presupuesto de 6 puntos del Producto Bruto Interno, y Salud tiene un presupuesto de 0,5. Entonces, estos son los temas realmente a discutir si queremos hacer una reforma del sistema de salud. El año pasado, para que lo vean en números esto, miren, esto es lo que pasó, que evitó que las obras sociales cayeran en una debacle total. No sé si ustedes recuerdan al comienzo del gobierno anterior, el gobierno de Macri, por un decreto se decidió devolverle a la Seguridad Social 30.000 millones de pesos, que eran de la Seguridad Social y que habían sido ilegalmente retenidos por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué digo ilegalmente? Porque el artículo 24 de la Ley de Obras Sociales dice que cuando se reparten los fondos del Fondo Solidario de Redistribución, si sobrara dinero, ese dinero se le debe reintegrar a las obras sociales
en proporción a cómo aportaron a él. Eso durante 12 años no se hizo y de ahí se juntaron esos 30.000 millones de pesos. Muy bien. De esos 30.000 millones, 4.500 millones se destinaron a un fondo que se llamó Fondo de Emergencias y Catástrofes. Y de ese Fondo de Emergencias y Catástrofes es que justamente la Superintendencia de Servicios de Salud el año pasado utilizó ese fondo de emergencia, como lo ven acá, para cubrir dos cosas. Primero, mayores gastos por el COVID. Y en segundo lugar, para sostener las caídas de recaudación de aquellas obras sociales que por su actividad habían sufrido mucho el impacto, como en casos gastronómicos, por ejemplo. Eso hizo que el sistema se mantuviera. A eso se agotó ese fondo de emergencia, que le dije era de 4.500 millones más los intereses. Ahí se agotó este fondo de emergencia. Pero además, la superintendencia volcó 80.000 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución para pagar adelantos del sur, es decir, le dio a cuenta plata a las obras sociales de lo que ya habían gastado y que todavía no se había, digamos, analizado en la superintendencia. Se aumentó las prestaciones de discapacidad y se dieron subsidios automáticos a las obras sociales. Eso logró sostener el equilibrio del sistema. Y por último, y después escucho las preguntas que ustedes tengan, entonces si queremos hablar de una reforma del sistema de salud en función de esos tres factores que yo les planteaba antes, en el tema del modelo de gestión, de los valores, del tema político, miren, hay algunas cosas que se podrían corregir y que tienen que ver con la gestión, ¿no? Uno es la falta de coordinación entre hospitales y atención primaria de salud, la integración de redes. El otro es la falta de coordinación en las provincias entre las obras sociales provinciales y la salud pública, que generalmente van a contramano en las decisiones de política sanitaria. Esto pasa en la mayoría de las provincias. Tercer punto, la falta de integración público-privada, que ahora se ve la necesidad importantísima de eso ahora durante la pandemia y que nunca se ha trabajado fuertemente. Y después algunos aspectos que tienen que ver con la actividad gremial de ustedes, ¿no? A ver, que tienen que ver con el tema de matrículas únicas o no, con el tema de la disparidad de salarios entre los distintos sectores públicos, municipales, provinciales y nacionales. En el tema económico, falta de coordinación de los recursos y básicamente otro tema que también les interesa a ustedes, que es la disparidad y pérdida de relación de los salarios. ¿A qué me refiero acá? Más allá de cualquier otra asignación o el que un médico de una terapia intensiva esté ganando 50 o 60.000 pesos por mes, mientras un diputado nacional gana 200.000, o un juez de la Corte gana 800.000, o un juez de primera instancia gana 400.000, es un tema que políticamente habrá que discutir. Y el tercer punto tiene que ver con la debilidad del primer nivel de atención y mejora del management. Estas son las cosas que creo que hay que discutir seriamente si se quiere hablar de una reforma. Y para esa reforma no es necesaria una ley ni ninguna otra cosa que la decisión política. Muchas de estas cosas se pueden hacer exclusivamente si existe voluntad política de hacerlo. Y eso significa devolverle en primer lugar al Ministerio de Salud de la Nación un poder de rectoría que no tiene, así se llama el ministerio. Es decir, cuando alguien acepta ser ministro de Salud de la Nación y lo acepta sabiendo que no va a manejar las obras sociales o no va a manejar el PAMI, porque van a estar manejados por otra corriente política o ideológica, eso habla claramente de que ha resignado el poder de rectoría del ministerio que va a conducir. Bueno, para mostrarles de alguna manera esto y cuál es la situación actual, para que después, si quieren, la podamos discutir, les cuento cuál es mi apreciación absolutamente personal sobre la situación actual del Ministerio de Salud Nacional.
Miren, esto era el ministerio cuando Ginés era el ministro. Todos los que están en amarillo aquí, era gente que le respondía a Ginés en forma absoluta. Acá está todo el nivel de secretario y subsecretario. Cuidado cuando digo, le respondo más allá de que sea buena la gestión, mala y demás, pero había una armonía en esta situación. Esto que ven acá es el ministerio con la conducción de la actual ministra, en la cual, como ven, los colores han cambiado un poco, ¿no? Con el riesgo incluso de que acá haya también otro cambio pronto. Entonces, claramente, estamos en una situación comprometida desde el punto de vista de una pandemia amenazante, un Ministerio de Salud que ya tenía restringidas sus condiciones de rectoría y que ahora las ve mucho más disminuidas, un ministro que tiene muy poca ascendencia sobre el conjunto del sistema y sobre el conjunto de su propio equipo. Bueno, yo lo dejo aquí y escucho con mucho gusto las preguntas que ustedes tengan. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Como siempre, muy esclarecedora tu charla. Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es, vos dijiste ahí que en general en las provincias el Ministerio de Salud y la Obra Social Provincial actúan en forma descoordinada. Lo que ocurre actualmente, a nuestro juicio, lo que ocurre actualmente en la provincia de Buenos Aires es diferente. No sé si es conveniente, pero es diferente. O sea, por primera vez nosotros vemos que actúan en forma coordinada, yo te diría que más que coordinada, subordinada, una parte y la otra. Ese es el comentario. Coincido absolutamente, Guillermo, con eso, ¿eh? Por eso dije, la mayoría de las provincias. Yo creo que justamente Buenos Aires hoy es la excepción. Es la única en la cual hay un consumo entre el ministerio y el idioma, concretamente. Ahora, no hablo juicio de valor sobre si esto es bueno o es malo. Lo que diría es que en la mayoría de las provincias esto debiera ser bueno para aprovechar la fortaleza que tiene actuar de conjunto. A ver, compras conjuntas, correcto aprovechamiento del sector público de cada provincia, etcétera, etcétera. Pero bueno, coincido absolutamente contigo en que esto no es así en la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Y la pregunta es, vos ahí hiciste una descripción de cuál es la situación y la evolución del sector salud, y sobre el final propusiste algunas cosas que parecen ser algunos parches al sistema, que la virtud que tienen es que, como vos dijiste, no requieren de una ley, ni requieren de un consenso global, sino que requieren de decisión política para llevarse a cabo. Pero a mí me interesaría saber cómo te imaginás vos una reforma de verdad. Sé las dificultades que existen en la Argentina para lograr consenso y sé que una reforma de verdad probablemente pisa mucho más callos que los convenientes para llevar a cabo una reforma. Pero me gustaría, así brevemente, una idea de cuál es para vos la reforma ideal. A ver, ¿por qué yo te decía, Guillermo, que creo que no es necesaria una ley para avanzar en algunos aspectos de la reforma? Uno de los aspectos de la reforma es tratar de disminuir la fragmentación. Y vos para eso hoy no necesitas ley. A ver, si vos eliminás, y cuando te digo eliminás no es un acto, a ver, volitivo o, a ver, arbitrario, ¿no? Utilizando la Ley Nacional de Obras Sociales, con las atribuciones que da la superintendencia, eliminás el grupo ese de 100 obras sociales que son insostenibles, y lo podés hacer porque la ley te permite cerrarlas, y dictaminás que no se pueda ingresar y no puedan ingresar nuevas obras sociales al sistema,
ahí tenés una disminución franca de la fragmentación, muy franca. Y vos me dirás, bueno, ¿cómo impacta esto en el financiamiento? Impacta fuerte, porque hoy, en el cuadro que yo les mostré del Fondo Solidario, había tres colores, ¿no? Uno azul, que era el sur, otro amarillo, que era integración, y otro que tenía varios colores, y son los subsidios. Aproximadamente un tercio del Fondo Solidario son subsidios a las obras sociales. Y esos subsidios los reciben indiscriminadamente las obras sociales grandes que funcionan bien y las obras sociales chicas que funcionan mal. Por lo tanto, ese grupo de 100 obras sociales se sostiene casi exclusivamente por los subsidios y le presta o no le presta ningún servicio a los beneficiarios. Si ese monto de dinero se pudiera redistribuir entre las obras sociales que quedan, eso aumentaría claramente su capacidad de financiamiento. El otro aspecto, que tampoco requiere una ley, es ¿qué vamos a hacer con el PAMI? A ver, el PAMI contraría todos los principios del aseguramiento, todos. Es decir, pone todo el riesgo junto, es decir, no armoniza con el resto de los actores del sistema para la compra conjunta o para modelos de atención común. Entonces, además, limita los derechos de los jubilados. A ver, ¿por qué digo esto? Cuando vos sos un trabajador en actividad, tenés derecho a elegir la obra social que se te cante y te cambia todas las veces al año que vos quieras. Al día que sos jubilado, vas al PAMI y perdés el derecho de cambiarte de obra social. Entonces, bueno, habría que pensar si no sería conveniente, para redistribuir mejor el riesgo, dejarle al jubilado que elija si quiere quedarse en su obra social o si quiere ir al PAMI, o si quiere ir a una obra social provincial. Ahora, eso lo tiene que hacer llevándose el 100% del aporte que le corresponde, que hoy para el caso del PAMI es más de 4.500 pesos, y no como vieron en el cuadro, que hoy se lleva 1.000, menos de 1.000. Tercera cosa que se podría hacer para este tema. Hay que devolverle de verdad la rectoría al Ministerio de Salud. Y esto es un problema exclusivamente de voluntad política. A ver, si vos designás un ministro y ya el día que lo designás le decís, mira, vos al PAMI no puede decir nada sobre el PAMI y sobre la superintendencia tampoco. Entonces, viste, el ministro sobre la provincia, ¿qué poder tiene? Muy relativo, ¿viste? Entonces, ¿qué poder maneja político para equilibrar el sistema, que es lo que debiera hacer el ministro de la Nación? Entonces, es un problema de voluntad política. Es que, bueno, ahora yo voy a nombrar un ministro, le voy a dar el manejo del PAMI, le voy a dar el manejo de las obras sociales, para lograr disminuir la segmentación y la fragmentación, para que ese tipo pueda modular cómo se redistribuyen los tantos dentro del sistema. Ahí te doy algunas líneas de lo que sucede, de lo que debiera suceder. Por supuesto que hay que revisar el sistema de regulación, porque el sistema de regulación tiene problemas serios en su diseño. Por supuesto que habría que reanalizar lo mismo que se analiza para las obras sociales sindicales respecto a las obras sociales universitarias, de las obras sociales provinciales, en esto que te digo que actúen de consumo por los ministerios de salud provinciales. Creo que esto ayudaría muchísimo en temas de compras conjuntas, ayudaría mucho en tener un modelo sanitario único, pero bueno, todas estas cosas dependen de voluntades políticas. Y tercera cosa importante es ver qué decisión sobre los valores del sistema de salud va a tomar el gobierno nacional. A ver, ¿le va a seguir importando lo que importó hasta ahora, que es nada, o va a decidir cambiar esta lógica? A ver, yo te doy pruebas. Te voy a dar el número y algún dato interesante. Las 4 provincias que históricamente, en los últimos 40 años, tuvieron el peor índice de mortalidad infantil son las mismas.
y no han modificado esa posición en los últimos 40 años. Todas esas provincias aumentaron su gasto público. Para muchas de esas provincias, el principal aumento del gasto fue sostener parlamentos bicamerales. Un problema de valores. Queremos sostener un parlamento con diputados y senadores y asignarle a eso una porción grande del presupuesto. O queremos tener un parlamento unicameral y parte de ese dinero volcarlo al sistema de salud. Es una pregunta que habrá que discutir políticamente. Pero creo que por ahí pasan algunas de las líneas. Gracias, Rubén. Vero. Hay una cuestión que vos mencionaste, ¿no? Y la dificultad con esta cantidad importante de obras sociales, y decís, bueno, no se modifica, no se necesita una ley, se puede modificar. Pero en verdad, yo escucho esto, tu análisis, desde que eras superintendente en Nación, donde, digamos, estabas en el ámbito más adecuado como para llevar adelante parte de esta reforma. ¿Sí? Y no se pudo hacer. No. No, es decir, a ver, yo he fracasado, a mí me costó 8 años de exilio ser superintendente. A ver, en el caso concreto que vos citás, yo cerré 19 obras sociales haciéndome cargo de lo que dice la ley. La ley dice que una obra social tiene pasivos que superan a los activos. No aumenta su número de beneficiarios y se comprueba que tiene dificultades en las prestaciones, el superintendente está en condiciones de sancionar. Y la sanción va desde la amonestación hacia. Yo cerré 19. 9 me las abrió la justicia por regímenes de amparo. Y algunas de ellas, hoy, el actual superintendente las está volviendo a cerrar por la misma razón, 20 años después. Es decir, que sin duda la dificultad existe, pero la dificultad se llama voluntad política. Sí. Es voluntad política, no es un problema técnico. Es la voluntad que vos tengas de poder ir a tu presidente y decirle, mire, yo cerré estas 19 obras sociales, usted me va a apoyar con la relación con los gremios para hacer esto. A mí me dijeron que no, me tuve que ir al exilio. Y otra pregunta, vos decís que que coincido, ¿no? Uno de los mayores problemas es la debilidad que hay en el primer nivel de atención. ¿Cómo sugerirías vos qué modificaciones poder hacer como claves como para cambiar esto? Mira, la primera es algo que a usted le va a encantar y van a decir, nos lo dice porque está hablando con nosotros, pero yo puedo dar prueba de que lo digo siempre. Es decir, cuando yo hablo de un primer nivel de atención fuerte, me remito a leer a la persona que más escribió sobre atención primaria en el mundo y que además lo probó con pruebas científicas. Ella dice que es Barbara Starker. Y ella dice que los sistemas de salud que mejor funcionan en el mundo son aquellos en los cuales los salarios de los médicos del primer nivel de atención son iguales o superiores a los salarios de los especialistas. Entonces, este es un problema, ¿viste? Cuando yo hablo de los desequilibrios salariales, de lo que estoy hablando es de esto. Es decir, hacer un replanteamiento de cómo formamos el recurso humano, hacia qué líneas de atención lo dirigimos, y además cuánto le vamos a pagar. Y te agregaré una cuarta cosa, Verónica, no solo cuánto le vamos a pagar, sino qué incentivos le vamos a dar para que permanezca en ese lugar. Porque yo te puedo decir a vos, mira, hoy te pago, no sé, 150.000 pesos para que vayas a Campo Gallo, en Santiago del Estero, a hacer atención primaria. Y vos te vas choche, te doy casa también. Ahora, si vos vas a pasar el resto de tu vida en ese lugar y no vas a poder educar a tus hijos porque no tenés... Es decir, que tiene que haber una cantidad de incentivos suficiente que a vos te garantice que te vas a poder seguir formando, que vas a poder tener educación continua, que vas a poder darle a tus hijos la educación que corresponde,
Bueno, eso requiere una planificación que en la Argentina no existe. A eso me refiero cuando hablo de mejoría de la atención primaria. ¿Y crees que tendría que haber médico de cabecera o de Creo que debiera familia? haber médicos de cabecera. Creo que esto debiera ser la forma de ingreso al sistema. Y creo que debiera haber nominación, además, ¿sí? Que debiera estar nominado para que esto se pudiera medir. Y de esta forma poder pagarte incluso incentivos en la medida en que vos mejores las condiciones de funcionamiento de tu población. No estoy hablando ni de Inglaterra, estoy hablando de Uruguay, que está acá enfrente. Gracias, gracias. Eliana. Buenas tardes, doctor Torres, me presento. Soy Liliana Bertoni de San Vicente. Yo a usted lo conocí, primero un comentario, lo conocí, yo no sé si son 20 o 25 años, quizá usted no me recuerde porque el paso del tiempo cambia la parte física de las personas, pero usted nos ayudó mucho en el distrito de San Vicente con seminarios, haciendo hincapié en lo que es el primer nivel de atención, reforzando los CAPS, armando sistemas de atención primaria básicos para descentralizar el hospital. Así que... Me acuerdo, Liliana, me acuerdo, eso fue por la década del 90, me acuerdo, porque yo trabajaba para el PROMIN justamente. Bueno, yo también lo recuerdo mucho a usted porque nos ayudó mucho a descentralizar. En ese momento, bueno, se hacía todo en el hospital, usted nos enseñó la forma de descentralizar, poder hacer lo básico, los controles ginecológicos, las tomas de sangre para la parte de laboratorio, y me acuerdo perfecto todo lo que nos enseñó y su famosa metáfora del iceberg. Sí. No sé si la recuerda. Bueno, bueno, le tengo que decir que lamentablemente en ese momento estábamos mejor que ahora, usted nos ayudó mucho, pero bueno, por los motivos que usted conocerá, ahora fuimos 18 pasos para atrás. Pero bueno, yo lo recuerdo perfectamente, no sabía si usted me recordaba a mí, pero bueno. Y mi pregunta es, doctor, ¿qué apreciación o qué considera usted dentro de lo que es la incidencia del gasto en salud respecto a la industria farmacéutica o a los medicamentos? ¿Cuál es su punto de vista en ese sentido, en la incidencia de salud en ese rubro, de gasto en ese rubro? Mire, Liliana, a ver, como cosa global, el gasto en salud en todos los sistemas del mundo, no solo en la Argentina, es conjuntamente con el gasto de recursos humanos los dos factores que inciden más en el gasto. En Argentina ese gasto es elevado y además es muy irregular por subsectores, ¿eh? Muy irregular. Es muy diferente en el sector público que en el sector privado, que en el sector de la seguridad social. Y esto tiene que ver con, en el tercer globito que yo mostré, cuando decía mejoras del management. ¿A qué me refiero de esto? Me refiero a que tenemos que tener algún acuerdo respecto a los guías y protocolos de tratamiento, que tenemos que tener algún acuerdo respecto a no solo la prescripción por el nombre genérico, sino la garantía de que los similares que hay en Argentina, no genéricos, realmente respondan a las condiciones de calidad de genéricos, cosa que se puede hacer sin ningún inconveniente. Y en base a eso, establecer realmente alguna norma básica de prescripción y de deprescripción. Es decir, de quitar un montón de cosas que prescribimos nosotros como médicos y que sabemos que realmente no sirven para absolutamente nada. Y que uno dice, bueno, pero total esto cuesta, no sé, 5 pesos, pero 5 pesos sumados por 25 millones de afiliados. Son un montón de pesos todos los meses. Entonces, esto es un acuerdo al cual me parece nunca hemos llegado
adecuadamente como para poder avanzar en ese aspecto. El otro aspecto tiene que ver básicamente con dos capacidades regulatorias, ¿no? Que estas sí dependen del Estado Nacional. Una a nivel internacional, que es la discusión del tema de la patente, que ahora ha quedado, por decirlo, patentizado con el tema justamente de la vacuna, ¿verdad? Es decir, la OMS, y lo puedo decir, trabajé 8 años en la OMS, así que esto me autoriza de alguna manera a opinar. Es decir, el sistema multilateral, que es el que defiende los intereses de todos los países del mundo, que es la Organización Mundial de la Salud, en el caso de la salud, que siempre habló de este tema, habló de lo genérico, habló del tema de las patentes, etcétera, etcétera. Bueno, creo que había llegado el momento, ante la pandemia, de demostrar que hay que sentarse con los laboratorios y decir, bueno, hay cosas que son de bien público, porque además están prescritas por la declaración de Doha de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Esto es un caso de emergencia. Acá las patentes debieran estar liberadas para que los países pudieran fabricar en función de sus posibilidades. Bueno, esta es una discusión que no es para nosotros, por supuesto, Liliana, es para los grandes líderes que se reúnen en el G20, y ahí tendrán que discutir de una vez por todas qué quieren hacer con esto. El otro aspecto regulatorio es hacia adentro, y este sí depende del Poder Ejecutivo Nacional, y es, en primer lugar, hacer cumplir la ley. ¿Por qué digo? Porque esto me toca también. Es decir, siendo yo superintendente, se puso en vigencia el programa médico obligatorio, que hoy está vigente todavía. Esto habla de la barbaridad. Es el primer programa médico obligatorio que tiene un vademecum de lo que se puede prescribir, acompañado de las guías y protocolos de cada uno de los... no se cumple. Y nadie se calienta por hacerlo cumplir. Empezando por el Estado Nacional, que en el PAMI no lo utiliza ni lo hace prescribir, a pesar de que el PAMI es una obra social nacional. Y el otro aspecto tiene que ver en cómo se planta con su poder el gobierno nacional en la discusión de los precios con los laboratorios nacionales, en las cuales hoy está absolutamente sometido a la voluntad de esos laboratorios, como está sometido a la voluntad de los aumentos de las cuotas de la medicina prepaga, sin ningún respaldo que lo sustente. Yo lo dije ya cuando era superintendente y lo charlo con el actual superintendente. Es decir, ¿a qué me voy a sentar yo a discutir con Velocopic cuánto va a aumentar la cuota de la medicina prepaga si yo no sé cuánto cuesta el programa médico obligatorio? Es decir, lo que yo hago en la universidad todos los años no lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer la Superintendencia del Servicio de Salud y el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, cuando Velocopic me venga a golpear la mesa, decirme, voy a aumentar 10% la cuota de la prepaga, le voy a decir, no, mira, vos vas a aumentar 8% porque, mira, yo tengo la documentación que dice esto. Y si querés aumentar el 10, ese 2% más lo vas a tener que distribuir con tus prestadores, no solo en tu ganancia habitual. Pero bueno, eso es un problema de decisión política. Con los medicamentos pasa lo mismo. Bueno, muy interesante su charla y la verdad que, bueno, muy agradecida y los mejores recuerdos de usted siempre. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Un abrazo. Muchas gracias. Oscar. Sí, doctor, la verdad que muy esclarecedora su exposición y yo le escucho decir a usted con frecuencia, y es lo que yo venía pensando a lo largo de la misma, esto depende de la decisión política. Y yo creo, perdón, Oscar, pero te escucho mal. ¿Podés hablar más fuerte o más cerca del micrófono? Porque te escucho medio entrecortado. Ok. ¿Ahora? Ahora te escucho mejor. Mejor, perdón. Había dejado el micrófono aparte. Bueno, lo escucho, doctor, que usted dice a cada cosa que menciona, que la decisión política es lo más importante. Y creo que nosotros lo estamos viendo todo, ¿no es cierto? Tenemos un ministerio, como usted dice, donde hay un federalismo y hace muy difícil que las cosas se cumplan en todos lados.
hospitales en bancarrotas, obras sociales en bancarrotas, a lo mejor habría que redirigir fondos de unos lugares a otros, a lo mejor hay fondos que estamos dirigiendo mal, mucho gasto social inexplicable y no a salud. Bueno, uno verá. Bueno, lo de los monotributos que desfinancian el sistema, que habrá que buscar una solución política, la redistribución que está dicha, la fragmentación que usted mencionó, que ha tratado de disminuirla, con disminución además de obras sociales ineficientes e inoperantes, que por la justicia no lo pudo hacer de manera adecuada y que algunas otras ahora se están reincorporando, quién sabe por qué, con qué manejos. ¿Qué hacemos con el PAMI? El sistema de aseguradoras, bueno, todo para no reiterar cosas que se ha dicho. Yo veo que entonces, acá lo que falta es una decisión política de nuestros dirigentes. No debe ser fácil, pero el problema es que yo creo que el problema está en la sociedad en definitiva, porque nuestros dirigentes son una muestra de lo que nosotros somos. Y nosotros desde abajo, cuando nos postulamos, vamos diciendo que hacemos esto, que hacemos otro, que mejoramos esto, mejoramos lo otro, y cuando llegamos arriba, lo único que hacemos es tejer alianzas y tratar de no confrontarnos con ningún poderoso para lograr la reelección, la cual tendría que estar prohibida quizá para impedir estos manejos. Así que la verdad que este planteo, que me gusta escucharlo, porque aprendo, porque veo que las cosas son así, pero no le encuentro solución. No le encuentro solución porque creo que una golondrina no hace verano, y uno que quiera modificar esto no lo puede hacer si no hay un apoyo político en el gobierno de turno, fuerte, firme, decidido, como para cambiar la situación y aguantarse los problemas que tenga que aguantarse. Y yo no veo, por lo demás, salvo esfuerzos esporádicos que no han dado resultados, en el futuro, quienes puedan o tengan intenciones de llevar adelante este tipo de reforma, este tipo de acción política fuerte, necesaria para lograr el cambio. Yo no lo veo, no sé, a lo mejor estoy confundido. Usted me podrá decir si usted lo ve, o si usted ha visto intentos que casi han llegado al éxito, pero que han fracasado, porque yo tampoco siquiera he visto intentos que hayan tenido mucho alcance. Oscar, yo coincido absolutamente con usted. Yo creo que hoy el problema del sistema de salud en Argentina no es un problema del sector, ni que se va a resolver a nivel del sector. Es un problema que se va a decidir mucho más arriba en la escala política, ¿verdad? La política ha dejado de ser un mecanismo de organización social y de mediación social. Lo prueba claramente lo que está sucediendo hoy con la pandemia. Claramente muestra que existen enfrentamientos que no tienen ningún sentido. Ahora, si usted me pregunta qué grado de escepticismo tengo yo sobre esto, yo soy un poco menos escéptico, ¿no? A ver, ¿en qué sentido? Mucho más no podemos persistir en esta situación. ¿Por qué estamos en esta situación? Porque hay que ir a indagar las causas. La primera es que la política en democracia prácticamente no le ha dado pelota a la salud. Usted fíjese en los últimos 3 o 4 actos eleccionarios presidenciales, ¿cuánta mención se hizo a la salud en las plataformas o en las propuestas de los candidatos? Ninguna. Ninguna. Falta de voluntad política, y un poco también va para responderle a Guillermo, me lo había olvidado antes. A ver, respecto al federalismo, usted sabe que en la Constitución del 94, perdón, en la reforma constitucional se plantea que hay que hacer un nuevo régimen de coparticipación federal. Eso, por supuesto, no se cumplió. Hoy seguimos con el mismo régimen de coparticipación federal que teníamos antes de eso. Pero, ¿por qué le menciono esto? Porque yo creo que esto es un dato claro. Y lo digo fijándome en lo que hacen las otras repúblicas federales del mundo, incluidas algunas de Sudamérica, como el caso de Brasil. A ver, yo en Argentina, cuando le paso coparticipación federal a un gobernador, le paso 100 pesos. Y esos 100 pesos el gobernador los utiliza como él se le canta. En las repúblicas federales que funcionan bien, eso está nominado. Es decir, cuando yo le transfiero
a un gobernador los 100 pesos, eso va con una preasignación. Es decir, le estoy diciendo, mire, usted el 10% lo va a gastar en salud, el 10% lo va a gastar en educación, no sé, el 10% lo va a gastar en seguridad, y después el resto gástelo como usted se le antoje. Y usted me dirá, ¿qué carajo tiene que ver esto con la salud? Y mire, yo le doy un dato. Argentina en el 2003 gastaba 20 puntos del PBI en gasto público. Hoy gasta casi 44 puntos del PBI en gasto público. Los dos ítems que más aumentaron fueron la previsión social, es decir, las jubilaciones, por algunas jubilaciones que se dieron sin los aportes que correspondían, y el otro ítem es el aumento del empleo público provincial. Es decir, que las provincias aumentaron fuertemente el número de empleados públicos provinciales, de todo tipo, desde policía, médicos, etc. Ahora, yo le pregunto a Oscar, cuando usted compara cómo era el Estado en el 2003 y cómo es el Estado, ¿usted notó modificaciones ventajosas en salud o en educación? La respuesta es no. Sin embargo, triplicamos la dotación de empleo público en las provincias. Bueno, esto es un problema de voluntad del gobierno nacional. Usted tiene un ejemplo, ustedes tienen un ejemplo en la provincia de Buenos Aires. Tiene que cambiar el régimen de coparticipación municipal. Usted sabe que el régimen de coparticipación municipal de la provincia de Buenos Aires, casi el 40% está decidido por indicadores de salud. Ahora, ¿cuáles son esos indicadores de salud? Número de consultas, número de camas, sin importar si las camas funcionan o no. Y bueno, ahí se dibuja y se maneja el lápiz como uno quiere. Bueno, hay que ser serio y ponerse de acuerdo en que los indicadores para transferir el dinero desde la provincia a los municipios tienen que estar dados por algún grado de eficacia del sistema, que tiene que ver, con los salarios de los médicos, con el salario de las enfermeras, con la proporción del salario entre médicos y enfermeras respecto al resto del personal. Bueno, esas son las discusiones que una reforma seria requiere en Argentina. Usted me dice, ¿vamos a poder? Por ahora está difícil la cosa, pero creo que naturalmente esto va a tener que surgir. No sé si hay... Gracias, Rubén. Pollo. Está muteado, Pollo. Bueno, Franco. Buenas tardes, Rubén, Hola. ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Una situación económica financiera del sistema de salud. ¿Qué grado de importancia le da? Todo cortado se escucha, Pollo. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. ¿Me escucha? Sí. Hizo un análisis de la situación económica financiera del sistema de salud. ¿Qué grado de importancia le da a la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnología y la posibilidad de la formación de un seguro de alta complejidad de patologías de alto costo y baja incidencia? A ver, voy a hacer una autorreferencia, que está muy mal, pero voy a hacer una autorreferencia. La primera persona que creó un grupo de evaluación de tecnología en Argentina es quien le habla. Siendo superintendente, yo creé en la Gerencia de Gestión Estratégica el primer grupo de evaluación de tecnología que hubo en Argentina. Anterior al IEX, incluso muchos de los que hoy forman el IEX formaban parte de ese grupo y ahí surgió el IEX en esos momentos. Después, como gerente de sistemas del OPS, yo propugné, y fue aprobado en la Asamblea Panamericana, la recomendación a todos los países de la región para que se creen agencias nacionales de evaluación de tecnología. Es decir, que estoy absolutamente de acuerdo con este tema. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es en algunos planteos que hacía el gobierno anterior, cuando decía, a ver, creemos la agencia y pensar que con eso se soluciona el problema del sistema de salud. La agencia es una herramienta más dentro del conjunto de la cosa que hay que solucionar en el sistema de salud. Pues si yo creo la agencia,
y por ahí podría llegar a bajar el precio de algunos medicamentos y mejorar un poco la prescripción. Pero todo el resto del quilombo, perdón por lo poco académico, que es el sistema de salud, con la agencia solo yo no lo modifico. Respecto al fondo de alto costo, yo estoy también absolutamente de acuerdo. Creo que hay un ejemplo que con los defectos que tiene hay que tomarlo en cuenta y no hay que ir a Uruguay para ver el Fondo Nacional de Recursos, ¿no? Está en Argentina. En Argentina el sur, que es el sistema por el cual la superintendencia les devuelve a las obras sociales todo el alto costo, es un sistema que con más y menos ha funcionado aceptablemente bien. Tiene un alto grado, gotitas de corrupción, gotitas de mala regulación, pero eso se puede tomar como modelo para extenderlo al conjunto de los argentinos. Y creo que es uno de los principios de reforma importantes que hay que hacer, ¿no? Yo mencioné hoy el tema de la discapacidad, es decir, sacar del presupuesto de salud lo que es educación y transporte, y creo que el otro punto importante en el financiamiento de la reforma es crear un fondo de alto costo que logre poner el alto costo al alcance de todos los argentinos, porque hoy está al alcance el financiamiento de los que están en la seguridad social sindical. Es decir, hoy vos recetas, no sé, un Usinarsen, ¿y quién te lo paga? ¿Te lo paga una prepaga o te lo paga el Fondo Solidario de las Obras Sociales Nacionales? El resto de los tipos difícilmente puedan acceder a un Usinarsen, ¿no? Entonces, bueno, ahí la acción de la agencia por un lado y la acción del fondo para todos los argentinos por el otro podría ser una posibilidad, estoy de acuerdo absolutamente. También paso otro aviso parroquial, aprovecho. Yo le voy a hacer llegar a Verónica la fecha, pero aproximadamente en un mes vamos a presentar un trabajo que hicimos en la universidad para la Federación Argentina de Mutuales de Salud, FAMSA, la idea de cómo costaría y cómo debería armarse un fondo de alto costo, que puede ser útil como modelo para el resto de los sectores. Muy bien, Franco. ¿Cómo? Hola, sí. Te escucho, Franco, sí, perfecto. Ahora no estás muteado, me parece. Franco, estás muteado. Ahí está. A ver, ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, la verdad que un gusto, doctor, escucharlo. Impresionante la claridad en su conocimiento, en su concepto bueno, y el aporte que nos puede dar a cada uno de los que por ahí estamos trabajando en algunos lugares, como cuando nos toca alguna dirección o alguna coordinación, o inclusive en nuestro consultorio. Pero por ahí me gustaría compartir con usted y a ver qué piensa usted. Yo lo escuché atentamente con respecto a que es una decisión política, el tema de las decisiones, o bueno, poder cambiar esto, y que por ahí una golondrina hace verano. La realidad es que me parece que los médicos, cuando nos toca ser médicos en un CAPS, pareciera que pensamos de una manera, cuando nos toca ser coordinadores de salud de otra, cuando nos toca ser directores de una obra social de otra, pareciera que no tenemos un lineamiento, vamos a decir, todos, ¿sí?, desde nuestro ámbito, y eso es por ahí en lo que nos debilita hoy como para poder avanzar en estas cuestiones y tener el impacto real de estar unidos todos los médicos en una cuestión que es una reforma estructural y de base que me parece que hace mucho tiempo el sistema debería por lo menos analizarla, no digo realizarla y llevarla a cabo, sino por lo menos analizarla. Sí, yo coincido, Franco, contigo, pero vuelvo a decirte, yo creo que no es un problema del sector salud solamente, ¿eh? Cuando yo marco el tema de los valores, es un problema de la política argentina. A ver, te voy a dar algunos ejemplos para que lo veas. Cuando yo volví al país, hace unos años atrás, me convocó un dirigente que después se postuló, incluso su intención era postularse para la presidencia. Y yo formaba parte de su equipo de salud, yo era el jefe del equipo de salud. Cuando nos reuníamos a discutir, y yo le planteaba que en salud había que hacer algunas cosas, el señor agarraba las estadísticas, las encuestas,
Me decía, no, mira, yo, después cuando vos seas ministro, haz lo que vos quieras. Pero ahora yo no voy a hablar de salud, porque mira, a la gente lo que le interesa es la inflación, la inseguridad y demás. Yo voy a hablar de esto. O de salud no voy a hablar nada. Y vos después haces lo que vos quieras. Es decir, esta es para que te fijes la idea de la lógica donde tienen ubicados los políticos argentinos el tema sanitario. Después hay otro tema de valor que también es importante. A ver, los diputados te votan leyes en el Parlamento y además se ponen contentos porque, a ver, incorporaron al programa médico obligatorio una nueva droga. Ahora, éticamente, cuando incorporan al programa médico obligatorio, le están dando una mejora al tipo que está en los prepagos y en las obras sociales. Pero el pobre argentino que va al hospital donde vos laburás todos los días, ese no está alcanzado por el programa médico obligatorio. Así que no están votando por los más pobres de la Argentina, están votando por los más cubiertos de la Argentina. Es un problema también de valor. El tercero, todos hablan del hospital público, de la importancia del hospital público y demás. ¿Vos viste algún político argentino que se interne en el hospital público? Porque si tuvieran valores y el hospital público fuera lo más importante, ¿cuántos enfermos se internarían en el hospital público? Bueno, esto es un tema exclusivamente de valor. Otro tema de valor que yo lo mencioné al pasar. Si a vos te proponen ser ministro de salud y te dicen, mire, usted el PAMI no puede decir nada, de las obras sociales no puede decir nada, y demás, y vos aceptás. Bueno, eso también habla de valores. Esto te lo digo también como autorreferencia. A mí me ofrecieron 2 veces ser ministro de salud. Planteé como condición que tenía que manejar el PAMI y las obras sociales. Me dijeron que no y no acepté. Tema de valor, creo que es un problema que excede a la salud, Franco. Creo que es un problema que es un problema de la política y que, a ver, como sé que ustedes tienen vocación para esto y lo demuestran y tienen trayectoria, pero nada, tienen una trayectoria. Es decir, creo que muchos de los que están acá y los que están trabajando en esto tienen que hacer un esfuerzo para tratar de entrar y llegar a la política para poder modificar este pensamiento. No decir, mire, la política está podrida, echémoslo a todos. En lugar de hacer eso, entremos y empecemos a trabajar en ese campo para ver de la posibilidad de modificar este pensamiento. Rubén, creo que el interés de tu disertación está dado un poco por todo este ciclo de preguntas, a pesar de que tu charla respetó los 45 minutos que habitualmente le asignamos a los oradores y que la mayoría no cumplen. A pesar de eso, hemos estado otros 45 minutos con preguntas, lo que de alguna manera demuestra el interés que despertó tu alocución. Así que te agradecemos una vez más. Seguramente en alguna otra oportunidad te volveremos a invitar y nos volveremos a ver. Por supuesto, por supuesto. Estoy a disposición, Guillermo, te agradezco enormemente, te mando un gran abrazo, un beso, Verónica, también muchas gracias y un abrazo para todos. Y a disposición cuando crean que pueda ayudar. Muchas gracias. Un abrazo, Rubén. Chao.